Buenas noches, mi nombre es Heider Alejandro Cortés Salazar, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación presento mi documento de identidad. En este video voy a realizar la explicación de la actividad 1 de la tarea 2 del curso de Física General. La actividad nos dice que tenemos que hacer una práctica en un simulador virtual de física, entonces tenemos que ingresar a este enlace. Para el laboratorio de fuerza neta tenemos aquí este simulador y tenemos que seguir las indicaciones de la guía. La primera indicación nos dice que tenemos que poner dos sujetos a cada lado del carrito y llenar esta tabla. Entonces la predicción que yo hago es que no hay ningún movimiento porque el movimiento que hay a este lado es igual. Entonces el movimiento real yo pongo que es ninguno y la suma de fuerzas es igual a 0. La X a la izquierda es 250 Newton y la X a la derecha es 250 Newton. Vamos a probar en el simulado. Entonces pongo aquí las dos personas de este lado y las dos personas de este lado. Y inicio la simulación. Como podemos ver, no se mueve ni para un lado ni para el otro porque la fuerza que se está ejerciendo es equivalente. Ahora la segunda nos dice que ponemos el diferente tamaño de las mismas dos personas pero en diferente ubicación en la cuerda. Entonces ponemos una aquí a este lado, otra a este lado y las otras dos aquí como estaban al principio. Nuevamente el análisis que yo hago es que no va a haber ningún movimiento porque los tamaños son iguales, por lo tanto la fuerza que está ejerciendo cada lado es el mismo. Entonces vamos a hacer la prueba. Voy a arrastrar a este para acá, podemos ver que es igual, 250 Newton a la izquierda, 250 Newton a la derecha. Ahora para la tercera indicación tenemos que poner personas de diferentes tamaños en los extremos de las cuerdas. Aquí tenemos una persona grande con la más pequeña y aquí tenemos las personas, la grande y la que le sigue a la grande. Entonces vamos a hacer la prueba. Yo puse que el movimiento que va a hacer es hacia la derecha porque a la derecha se está ejerciendo la mayoría de la fuerza por el tamaño de las personas. Y la simulación dio que sí es a la derecha y dio el resultado que la suma de fuerzas sí es igual a 50 Newton. La fuerza de la izquierda es igual a 200 Newton y la de la derecha a 250 Newton, por lo que se mueve a la derecha. Vamos a hacer la prueba en el simulador. Voy a poner este pequeño acá y los dos los dejo acá e inicio la simulación. Como podemos ver, el carrito se mueve a la derecha, que es hacia este lado donde se está ejerciendo mayor fuerza. Y por último tenemos de diferente tamaño y diferente ubicación en la cuerda. Es igual que arriba, sino que el pequeño de este lado lo ponemos más cerca al carrito. La proyección que yo hago es que se va a mover a la derecha igual porque no cambia los tamaños sino la posición y eso no influye en la fuerza. Entonces vamos a hacer la prueba en el simulador. Iniciamos y podemos ver que efectivamente tenemos 50 de suma de fuerzas, 200 a la izquierda y 250 a la derecha porque hay más fuerza a este lado. Entonces ya tenemos ahí el primer laboratorio de fuerza neta. Ahora para el laboratorio de movimiento tenemos que definir la fuerza según el resultado de esta ecuación. Este valor nos da que la fuerza es igual a 5 por sí y ese valor decía a mí me dio 26, entonces da igual a 130. Entonces tenemos que configurar la fuerza en 130. Tenemos que poner la fuerza según el resultado de esta ecuación, según la masa según lo que indique y hacer la predicción de la situación. Tenemos entonces aquí dos masas, una caja y una niña. Entonces tenemos que predecir el movimiento. Se mueve a la derecha rápidamente, es la predicción que yo hago. ¿Qué pasa con la velocidad? Se va aumentando progresivamente hasta llegar a su tope y si se cumple la predicción, sí se cumple porque llega a la derecha. Entonces vamos a ver la simulación cómo nos queda. Ingresamos al laboratorio de movimiento y activamos estas check y ponemos la caja y la niña, nos da un total de 90 kilogramos y los newton habíamos dicho que eran de 130, entonces los configuramos en 130. Iniciamos la simulación. Como podemos ver, se está moviendo a la derecha tal y como lo dije en el análisis y la velocidad va aumentando progresivamente rápidamente porque la fuerza que le está aplicando es mayor al peso de las masas, entonces mueve los objetos. Para el segundo experimento tenemos este señor y una nevera. Entonces la proyección que yo hago es que se mueve a la derecha lentamente a diferencia del anterior que se mueve rápido. La velocidad también aumenta pero con más demora por el peso de los objetos y la proyección se cumple porque sí se mueve a la derecha. Entonces vamos a realizar las pruebas para estas dos masas para un total de 280 kilogramos con 130 newton de fuerza. Iniciamos la simulación. Podemos ver que efectivamente se está moviendo a la derecha pero la velocidad sí va subiendo pero más despacio que el anterior porque como podemos ver hay más peso. Por último, para este laboratorio tenemos que, de acuerdo con los resultados anteriores, realizar una gráfica de fuerza contra rapidez. Escriba dos conclusiones en relación con esta. Entonces aquí tenemos la gráfica de fuerza versus velocidad. Tenemos la fuerza de 130 con la velocidad de 1,44 para el caso de la niña y de la caja que nos dio un total de 90 kilogramos. Entonces aquí tenemos la gráfica. Ahora para el laboratorio de fricción tenemos que también encontrar la fuerza. La fuerza es igual a 10 por 26. 10 por 26 es igual a 260. Entonces tenemos que ahora poner una masa que es una nevera y aplicarle cierta fricción. Entonces
tenemos la siguiente descripción. Cuando hay mucha fricción, el objeto no se mueve ya que la superficie no es propicia para que se genere movimiento. ¿Qué sucede con la fuerza de fricción? Es equivalente a la fuerza aplicada, por lo tanto no hay movimiento. ¿Y qué sucede con la rapidez? Pues no hay aceleración porque no hay movimiento, se queda estático. Entonces vamos a hacer la prueba para este primer caso. Ingresamos al laboratorio de fricción, ponemos la nevera. La fuerza habíamos dicho que era de 260, entonces la configuramos en 260 y podemos ver que aquí la fuerza de fricción es equivalente a la fuerza aplicada, por lo tanto no se va a mover. Con mucha fricción no se está moviendo. Ahora, para la de media fricción, de igual manera que con mucha fricción, tampoco se mueve porque el ambiente tampoco es propicio para que se mueva la nevera. Podemos verlo aquí, ya tengo aquí configurada la fricción en medio, podemos ver que no se mueve. Y por último, para un ambiente de nada fricción, podemos ver que el objeto sí se mueve porque ya el ambiente es propicio para que se mueva, y nos dice que la velocidad aumenta progresivamente y lentamente hasta alcanzar el límite. Entonces vamos a ver cómo se vería en la simulación. Tenemos que aplicar nada de fricción, los 260 Newton. Como ya no hay fricción, entonces ya se va a mover a la derecha, y la velocidad va subiendo lentamente y progresivamente. Entonces aquí tenemos una pregunta: ¿se puede decir que la fricción es una fuerza? ¿Por qué? Yo digo que sí, porque es una fuerza existente entre dos superficies que permite el deslizamiento. Ahora, para el laboratorio de aceleración tenemos que también calcular la fuerza con este cálculo, que es 15 por 26, que es este valor, dividido en 2, que me da un total de 195. Entonces ahora tenemos que poner unas masas y aplicarle esta fuerza. Ingresamos al laboratorio de aceleración y ponemos la primera masa, que es la caja, y le aplicamos la fuerza de 195 Newton. Tenemos que medir el tiempo de velocidad máxima, así yo lo medí con el cronómetro del celular y me dio este valor, 27,73 segundos, y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, para ver la aceleración iniciamos la simulación. La aceleración es de 2,02 metros sobre segundo cuadrado. Para la segunda masa, que es este señor de 80 kilogramos, tenemos la siguiente información. Tenemos que se le aplica una fuerza de 195 newton y el ambiente proporciona una fricción de 195 newton, por lo tanto el objeto no se mueve. Como el objeto no se mueve, no tenemos tiempo ni tenemos aceleración, entonces vamos a comprobar esto en el simulador. Como podemos ver aquí, el valor de la fricción es equivalente al de la fuerza, entonces si yo lo ejecuto no se va a mover. Por último, tenemos esta caneca de basura que tiene una masa de 100 kilogramos y se le aplica una fuerza de 195 newton y nos devuelve una fricción de 195 newton, por lo tanto tampoco se va a mover y nos da un tiempo de 0 segundos obviamente y una aceleración de 0. Esta caneca de basura pesa 100 kilogramos, pero en el simulador no tenemos caneca de basura, entonces ponemos dos cajas de 50 que hace las veces de 100, asignamos la fuerza y ejecutamos. Podemos ver que es equivalente la fricción a la fuerza, por lo tanto no hay aceleración. Y tenemos una pregunta: ¿qué sucede con la aceleración cuando se tienen diferentes masas con el mismo valor de la fuerza? Entre menor sea la masa de cada objeto, más irá subiendo la velocidad porque hay más fuerza que masa. La fuerza empuja al objeto. Esto depende también de la fricción que proporciona el ambiente. Si hay cero fricciones, el objeto no se moverá en lo absoluto, pero si hay fricción, el objeto se moverá con facilidad. También, entre más fricción haya, más rápido aumentará la velocidad y con más facilidad se moverá el objeto. Esa fue la explicación de mi actividad 1 de la tarea 2 del curso de Física General. Muchas gracias.